Hola amigos de la Fuente Periodismo de Investigación. Hoy tenemos un invitado especial. Se trata del coronel retirado Mario Pazmiño Silva. Mario Pazmiño es máster en Seguridad y Desarrollo. Es presidente del Centro de Análisis e Investigación Internacional, también consultor internacional en Seguridad y Defensa. Bienvenido a este espacio, la entrevista desde la Fuente. Queríamos conversar con usted porque en estos días se ha estado conversando mucho o ha salido nuevamente al tapete de la opinión pública el tema de si este país, el Ecuador, que antes se consideraba una isla de paz, ahora es un narcoestado. Y eso es lo que yo le quería preguntar a usted. ¿El Ecuador se ha convertido verdaderamente ya en un narcoestado? Gracias por la gentil invitación. A ver, con relación a su pregunta, que obedece básicamente a un análisis de un periodista de Economist, que es la revista que publicó el artículo en la cual insinúa que el Ecuador es un narcoestado, pues tengo que manifestar que es una exageración periodística con relación a este tema, porque el Ecuador en sí, si bien es cierto, tiene complicaciones, pero no reúne todavía todos los requisitos para ser catalogado como un narcoestado. Las 6 características fundamentales de un narcoestado están presentes, sí, pero no están en la magnitud que se requiere. Se requiere un 75% de cada una de estas características para ser considerado un narcoestado. Y el ¿Cuáles país son esas todavía características y nosotros en qué porcentaje estaríamos? no Sí. tenemos el porcentaje exactamente del país, pero les pongo más o menos cada una de esas características. La primera es una infiltración de las instituciones públicas. Es verdad que el Estado Está. ecuatoriano está infiltrado por el crimen organizado en algunas instituciones, pero podemos decir que no existe una totalidad de las instituciones. O sea, no está el tema de penetración en el estamento gubernamental. Hay penetración, pero no en un 75%, estará en un 20%. Lo mismo en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. En cada una de estas instituciones habrá un margen de penetración de un 10%, 12%, pero no 75%. Entonces, esto es lo que marca la diferencia en esta característica especial, en donde no alcanza un control total por parte del crimen organizado. Segunda característica, dependencia económica del narcotráfico del crimen organizado. Los recursos que tiene el sistema financiero nacional y los recursos que tiene el Ecuador y el Producto Interno Bruto del Ecuador no está vinculado a los capitales del narcotráfico. Y esto es muy importante. El momento que el sistema financiero ecuatoriano dependa del narcotráfico para tener una economía estabilizada, ese momento pues cambia esta, este panorama y esta característica. Pero al momento, como estamos, creo yo, a mi pensar, que estaremos en un 5 a un 10% en ese proceso de que se va mezclando estos capitales del crimen organizado con el sistema financiero nacional. Nuevamente, regresamos a este punto. No constituye al momento el motor principal de la economía nacional los recursos del narcotráfico y por lo tanto no estamos hablando de un 75%. Violencia generalizada, el tercer elemento, tercer característica. Si es verdad, tenemos en el país al momento, pues, presencia de diferentes actores, eh, sicariato, también tenemos acciones de asesinatos, secuestros, extorsiones, vacunas, presencia de grupos armados, presencia de carteles, mafias, protomafias. Sí, es verdad. Pero el punto aquí central es que todos ellos no están al momento, no han alcanzado un nivel de conflicto generalizado. Y al hablar de que no han alcanzado un nivel de conflicto generalizado, quiere decir que estos estamentos no compiten exactamente con todo el ejército y con toda la Policía Nacional. Son pequeñas escaramuzas que se presentan en diferentes sectores del país. Cuarto elemento, debilidad del Estado de Derecho. La capacidad del Estado ecuatoriano para garantizar la seguridad y control territorial ha sido cuestionada, es verdad. Pero en esto también hay un factor importante, es que el gobierno como tal no ha tenido la capacidad para poder asumir esta potestad en todo el territorio nacional. Hay ciertos espacios territoriales donde el crimen organizado lo controla y donde el crimen organizado ha tomado un posicionamiento. Estos lugares se llaman santuarios donde se ejerce una gobernanza criminal. En el país hay cerca de 187 santuarios y esos pues están claramente establecidos. Pero nuevamente regresamos a la característica. No quiere decir que el 75% del país está tomado. Son pequeños reductos en donde están estas estructuras y que el Estado ecuatoriano está tratando de controlar. Cooptación de la política o la narcopolítica. Es verdad que en el país tenemos una influencia y una penetración de el crimen organizado con relación a los políticos o los actores políticos.
y la mejor estrategia para penetrar estas estructuras es a través de las campañas políticas. Vemos que hay involucrados políticos y parte de eso es lo que está sacando la señora fiscal general del Estado con estos pronunciamientos. Y creo que la juez que también que acaba de sentenciar un poco de corruptos está demostrándole a la opinión pública internacional que el país todavía tiene ciertos referentes de legalidad. Sin embargo, de eso, pues, los políticos tienen o están manchados también con el narcotráfico y el crimen organizado. Pero no podemos decir nuevamente que todos los políticos, que todos los partidos y movimientos políticos tengan una relación directa con el narcotráfico. Habrá unos 20%, 30% tal vez de movimientos, de actores políticos que están, pero no un 75% para poder decir que ya existe una característica permanente de un Estado que se está debilitando y que está entrando a ser un narcoestado. Todas estas características se pueden resumir en dos que son sumamente importantes para matizar un narcoestado. La una y fundamental es que en el Estado esté siendo controlado por el crimen organizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que se autogobierne, que el narcotráfico o el crimen organizado forme parte de ese gobierno, decida en el gobierno. Eso no lo vemos todavía acá en el país. Y el otro elemento es que los recursos del narcotráfico formen parte del sistema económico del Estado. Tampoco lo vemos acá. Hay unas partes pequeñas, sí, pero no en su totalidad. Por eso es que yo me permito manifestar lo siguiente. Ecuador exhibe algunas señales preocupantes que podrían ser asociadas a lo que se denomina un narcoestado, aunque no cumple con todos los criterios de manera absoluta, o sea, no reúne todas las características de su totalidad y está en un proceso ascendente hacia lo que es un narcoestado. Eso sí, hay que decirlo. La preocupación es que vamos por esa ruta. Y en ese sentido yo recuerdo unas declaraciones, por ejemplo, de Pancho Huerta, que él ya decía que como que el Ecuador ya se estaba convirtiendo, o si ya se había convertido en un narcoestado. Quisiera que recordáramos un poco, o cuándo usted ve que empieza este proceso, cuándo fue el momento en que perdimos un poco la ruta. El reportaje habla de 10 años y trata de salvar a un gobierno y meter en el saco de la corrupción a otros 2 o 3 gobiernos más. Sin embargo, creo que hay una equivocación diametral en ese sentido por parte del periodista, porque el nivel de penetración que tiene el Estado ecuatoriano viene de 4 décadas atrás, desde 1990, cuando éramos un país de tránsito, y posteriormente a en el 2003-2004, pasamos a ser en la primera mutación pasamos a ser un centro de acopio y plataforma internacional de distribución. Luego, somos considerados por la comunidad internacional y por los Estados Unidos de la administración Biden como un país procesador, sin ser un país productor. Y en el 2017-2018, a la fecha, 2024, somos en la actualidad la principal plataforma de exportación de cocaína de la cuenca pacífica. Por lo tanto, sí tenemos este tipo de proceso, digamos, en el cual nos estamos transformando permanentemente, pero falta algunos componentes adicionales para ir de una manera mucho más acelerada. Yo recuerdo, porque yo conversaba con Pancho Huerta, me refiero yo, conversábamos mucho sobre este tema. Yo le decía a Pancho, el tema de narcoestado, sí, es correcto, vamos por esa ruta, pero más grave es el momento que nuestro país sea considerado por la comunidad internacional como un estado fallido. Es mucho más grave esa situación que el narcoestado. Nosotros ya somos un estado fallido, piensa. Estamos camino también a ser, Ay, no. porque estamos reuniendo las características. El problema es que en 1 año o 2 años no podemos decir ya somos un narcoestado, no es así. Ni tampoco podemos decir somos un estado fallido. Hay características que se están incrementando y con el pasar de los años, si es que los gobiernos no toman decisiones adecuadas, no existen políticas públicas claramente definidas, no existe un cambio de estrategia en el tema de seguridad, en el tema de la economía, en el tema político, en el tema de la parte social, pues indudablemente que vamos camino rápido a ser un narcoestado o ser un estado fallido. Un estado fallido le va a dar todo el campo al narcoestado para ya posicionarse directamente. Es correcto, por ejemplo, un estado fallido de Haití, un estado fallido es Venezuela, en donde las estructuras del narcoestado están ahí permanentemente, donde las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, son parte de la estructura delictiva, donde el gobierno trabaja con el crimen organizado, ampara las organizaciones del crimen organizado, donde las organizaciones del crimen organizado están formando parte, donde los capitales del narcotráfico forman parte de la economía venezolana. En definitiva, ahí tenemos una muestra palpable de lo que es un narcoestado. Narcoestado. Justo le iba a preguntar qué otros países son ejemplo de un narcoestado, para que lo que no queremos ser nosotros. Es correcto, está Afganistán, Guinea, Isua, está Haití, por situar algunos, ¿no?
de los que son considerados como narcoestados por la influencia directamente que está ahí. Colombia, siendo un país productor, no tiene al momento la definición de un narcoestado. Tiene el problema de ser el principal productor a nivel mundial, pero tampoco sus instituciones están tan corrompidas como para poder decir es un narcoestado. Bueno, pero ha habido momentos, hitos en el país en los que se ha permitido que el narco siga ganando terreno. Eso quisiera que usted me Indudablemente. diga qué hitos usted identifica en este sentido. Bueno, el principal punto de partida en lo que el país comienza a cambiar es a raíz del efecto Mercurio, en el cual pues el país toma otro direccionamiento y eso se debe específicamente a la influencia de ciertos actores internacionales, generadores de violencia y actores de crimen organizado que comienzan a ver al país como un punto estratégico importante para poder comenzar a hacer sus operaciones de narcotráfico. Y esto pues genera un cambio en la dinámica del país. Hay un cambio de escenario en el contexto regional. Hay también, por otro lado, un cambio de fuerzas, porque el crimen organizado comienza a ingresar no solo con un cartel, comienza a ingresar con mafias, protomafias, carteles, y comienzan a desarrollar megabandas delictivas en el país. Entonces se va convulsionando el país rápidamente por este tipo de situaciones. ¿Pero en qué año? ¿De qué año estamos hablando ahí? Estamos hablando a partir del año 2004 al 2012, en donde el país comienza a tener graves signos de un aceleramiento en el proceso de transformación hacia un narcoestado. Y yo había escuchado y había visto también algún video en el cual, por ejemplo, los líderes de las FARC hablaban de un financiamiento a la campaña del expresidente Correa. Eso para mí fue así como muy decidor en ese momento cuando lo había visto. Y también luego hay muchas personas que hablan de la salida de la base de Manta. ¿Qué representan estos dos hechos que yo le estoy comentando en todo este mapa general? Lo que se representan es que lo que habíamos indicado anteriormente, que existe una penetración del crimen organizado en la política ecuatoriana. Y la segunda, con relación al tema de la base de Manta, pues es una pésima decisión gubernamental del gobierno de ese entonces, que trató de venderle la idea a la población de que estamos ante una afectación a la soberanía nacional. Yo creo que eso fue vendido a la población en el pensamiento de la población de que eso era real, pero no era real. Lo que estábamos nosotros y lo que retiramos era la única herramienta que teníamos para defendernos de este posicionamiento del crimen organizado y penetración del crimen organizado. Y eso hicimos, porque en una consulta popular todos los ecuatorianos salieron a decir que sí, que se vaya a la base Manta porque es una grave afrenta a la soberanía nacional. No había afrenta, señores, porque esa base militar, ese destacamento militar que era la base de Manta, estaba dentro de una base militar ecuatoriana. Entonces no hay una afectación directa a la soberanía. Ujú. Afectación directa a la soberanía es cuando desde el gobierno comienza a entregar todos los recursos del petróleo, de la minería y de otro sinnúmero de recursos vitales para el país a empresas chinas y al gobierno chino. Eso se llama, pues, una afectación a la soberanía y una traición al país. ¿Y cómo ha visto usted, en cambio, la reacción de los otros gobiernos? Luego vino Lenin, luego vino Lazo, y también siguió creciendo la mafia, ¿no? Y también cómo le ha visto usted al presidente Daniel Noboa. Todos los gobiernos han tenido problemas en el tema de seguridad, unos más que otros. En el gobierno de Moreno existieron algunos elementos, como Moreno tuvo también la decisión de apartarse del correísmo y tratar de marginarlo, que me pareció lo correcto inicialmente. Posteriormente, Lazo tuvo mayor confrontación con las organizaciones, pero el gobierno fue desbordado por el crimen organizado y un gobierno, a mi manera, muy débil que no pensaba en las repercusiones que tenía y eso pues afectó tremendamente la seguridad del país. Ahí tuvimos el sinnúmero de masacres que se fueron presentando por una falta de decisión política. El presidente actual pues veo que trata de hacer lo que más puede, pero es imposible solucionar una penetración de 4 décadas en un año. Imposible. No tienen tampoco los recursos para hacerlo y tiene una oposición transversal en la Asamblea Nacional que trata por todos los mecanismos de boicotear su gestión. Entonces, el presidente Noboa puede tener las mejores intenciones, yo creo que tiene las mejores intenciones, sin embargo, de ello, pues tiene un problema gravísimo. Es estos tres elementos que no conjugan con un proceso de transformación nacional. Claro. Justamente le quería preguntar acerca de cómo ve usted el papel, en cambio, de la Asamblea, porque ellos siempre están poniendo cortapisas a cualquier cosa que se quiere hacer. En todos los gobiernos he visto eso. La Asamblea Nacional es un juego de poderes en donde los diferentes actores políticos
que dicen representar al país, que representan más a intereses y facciones políticas antes que verdaderamente los intereses del país. Estos individuos que fungen de asambleístas o de diputados, pues es personas que no tienen la preparación necesaria, gran parte de ellos, no todos, para poder estar en en una función del Estado en donde se tienen que generar los nuevos instrumentos legales que vayan a regir al país. Hay de todo y hay que más bien horrorizarse con el tipo de candidatos y con el tipo de asambleístas que tenemos. Son rarísimas las excepciones, pero la mayoría de ellos, pues, no reúnen los requisitos ni técnicos, profesionales, peor morales y éticos. Justamente estaba pensando que el caso Metástasis, Purga, Pantalla, todos estos nos dan una muestra de que lo que decíamos en un principio, sí hay una penetración importante del narcotráfico en todas estas esferas de poder. Y a veces veo a esa asamblea y digo, Dios, ¿quiénes son estas personas que están ahí? O sea, ¿qué méritos tienen? Ninguno. E incluso a veces les veo un poco cercanos a este sector delincuencial. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la ciudadanía al respecto? La ciudadanía tiene varios mecanismos. Primero, el inteligenciarse de las acciones que están tomando los representantes en la Asamblea Nacional y cuando tengamos la oportunidad, nuevamente que está de aquí a corto plazo, esta oportunidad brillante que nos da la democracia, que es el de expresar con nuestro voto una aceptación o una negación de este tipo de políticas, pues sepamos votar con la cabeza, no con las ilusiones, las propagandas o los supuestos elementos que hablan de salvar al país. Hay que analizar las propuestas de cada uno de los candidatos y ver si verdaderamente son propuestas reales o son propuestas ficticias. Creo que el pueblo es sabio en esto, aunque a veces también la decisión popular nos defrauda a todos los ecuatorianos, pero esperemos que hayamos madurado políticamente y hayamos visto en dónde estamos como país por las malas decisiones de los votantes. Y en esos todos, sin excepción, los 18 millones de ecuatorianos, ya estamos al momento, tenemos la culpa. Bueno, y finalmente quisiera saber, ¿qué podemos hacer? Es decir, dar soluciones. ¿Cómo se puede combatir a este gran monstruo que es el narcotráfico, la narcopolítica? ¿Qué podemos hacer? Alguien El hablaba, Estado tiene, y le pregunto a usted, alguien hablaba, hay que legalizar la droga, decía. ¿Qué piensa usted? a ver, yo creo que el país y la cultura, no solo ecuatoriana, sino latinoamericana, del más sapo, del más vivo, no están los países latinoamericanos preparados para una legalización de la droga. Tal vez en Europa, que tienen otro tipo de formación, otro tipo de cultura, puede darse. Sin embargo, hay países en donde legalizaron y ya están con problemas de adicción masivos. Y esto, pues, nos está dando una pauta clarísima de que en vez de una solución es un problema. Eh, Creo, por otro lado, que eh, el país tiene que buscar otro tipo de alternativas y soluciones. ¿Con qué se combate al crimen organizado? ¿Con qué se combate al narcotráfico? ¿Se combate con mayor cantidad de militares y policías? No, señores, están equivocados. ¿Se combate con mayores cantidad de leyes que vayan orientadas a reprimir? Tampoco es la solución. La solución está cuando el país comprenda y los gobernantes comprendan que el único punto central para derrotar al crimen organizado, reducir su capacidad, está en políticas públicas de largo plazo que generen la solución de los problemas sociales. Mejorar las condiciones de vida, mejorar las condiciones de salud, de educación, de trabajo, de servicios básicos, mayores oportunidades para que la gente no se dedique a la actividad delictiva, se dedique verdaderamente a, pues, desarrollar con éxito un proceso primero de mejora familiar, luego una mejora comunitaria y luego una mejora a nivel estatal. Eso es lo que se requiere y eso es, contestando su pregunta, porque ya estoy con las justas, tengo que salir a otra entrevista, es significativamente el punto central. Perfecto. Bueno, creo que ha sido una entrevista muy completa, integral, y yo le agradezco muchísimo por su tiempo. Esta ha sido una entrevista desde la fuente.